Señoras y señores, muy buenos días. El día de hoy, sábado 9 de junio, continuando con el desarrollo del diplomado especializado en arbitraje, contamos con la presencia del distinguido doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, quien tratará el tema justificación del arbitraje en las contrataciones del Estado. El doctor Ricardo Rodríguez Ardiles es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios en la Universidad de Piura, Universidad Católica de Buenos Aires y en Ferris State College de Michigan. Ha sido gerente general, secretario general y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPEC, presidente y miembro de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. Actualmente, consultor independiente, árbitro inscrito en los principales controles arbitrales del país, capacitador del OSO, expositor en el postítulo de la UCIL, expositor en los congresos de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Congreso Intercontinental y también en el Congreso Intercontinental de Arbitraje. Ha publicado diversos artículos sobre arbitraje, derecho administrativo y sobre obras y contratación estatal en distintas revistas especializadas. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Rodríguez Ardiles. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores por la invitación que me han forzado de compartir con ustedes algunas reflexiones en un momento tan significativamente especial para el arbitraje y la contratación pública, a raíz de la reciente expedición de la Ley 28973, que conllevará necesariamente y en breve una nueva reglamentación igual. Se sigue. Se acopla. Ahora, igual. ¿Sin micrófono escuchan? ¿No? Ah, para grabar. Bien, señalaba, estamos en un momento especialmente interesante para el arbitraje y contratación estatal a raíz de la reciente expedición de la Ley 28973 del 1 de junio, que nos va a conllevar a una necesidad de reestudiar lo que el día de hoy vamos a comentar y
en torno del cual les voy a presentar algunos aspectos que considero relevantes han sido modificados con esta ley. Pero para poder ingresar a este tema estrictamente legislativo, un poco tratando de acoplarme al título que los organizadores del evento han establecido de justificación del arbitraje, yo deseo compartir con ustedes algunas ideas iniciales que son indispensables para quienes trabajamos dentro del arbitraje con el Estado y en general para quienes somos operadores de una forma, ya sea como proveedores o ya sea como funcionarios, somos operadores de la normativa de contratación estatal. Y el primer aspecto que considero que es relevante para poder entender por qué el arbitraje se ha abierto y cada vez se viene posesionando más en la contratación estatal es entender, al menos como si fuera un simple pincelazo de un pintor experto, que el contrato que celebra la administración pública es siempre un instrumento de una política nacional. Es decir, el contrato que celebra la administración pública no existe por sí solo, sino que tiene que responder a una relación entre una decisión de Estado y un requerimiento social. En ese sentido, todo requerimiento, toda compra que efectúa el Estado, no solo porque lo diga la norma, sino porque en la realidad así debe ser, debe de tener una finalidad pública. Comprender esta idea e interiorizarla es tal vez uno de los temas más difíciles que se enfrenta de la manera diaria. Quienes son funcionarios del Estado muchas veces intentan perpetuar su nombre a través de algunas ejecución de obras que carecen de sentido o pretenden efectuar algunas adquisiciones que resultan inconsistentes con la finalidad misma de su institución, del funcionamiento de la entidad o incluso de la propia acción del conjunto estatal. En ese sentido, cuando una organización, una entidad, un organismo, un funcionario demanda la compra, debe de justificar necesariamente que existe una finalidad pública atrás. Si no se entiende y no se justifica, ese dinero en realidad es un gasto innecesario para todos nosotros, que somos al final quienes aportamos y que generamos los fondos que el Estado dispone. Y es que detrás de esta finalidad pública, de este concepto, que como vuelvo a reiterar, interiorizarlo y hacerlo realidad a veces no es tan sencillo, reposa otro principio, que es que los recursos públicos deben ser maximizados en su utilización. ¿Por qué? Porque esta maximización de los recursos públicos en su utilización es una retribución que el Estado debe brindar al contribuyente para que el valor del dinero del contribuyente no se diluya y para que el valor del dinero del contribuyente responda en la utilización a principios de eficiencia y transparencia. Estos conceptos básicos, estos conceptos preliminares, conllevan a que el Estado en un momento dado, como lo veremos luego, se ponga a razonar y tome una decisión de política estatal. Yo no puedo tener controversias con mis proveedores que no son resueltas de manera práctica, de manera eficiente, de manera rápida. Y mantener el estatus anterior, hasta antes del año 1997, significaba que los contratos estatales no podían cerrarse porque había muchas veces procesos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios que duraban años de años. Y un Estado eficiente
también demanda, por supuesto, que sus bienes, que su patrimonio esté debidamente ingresado a su marquesía. Y esto no se cumplía. Muchas veces incluso aún permanecen pendientes de inscripción a favor del Estado una serie de obras ejecutadas porque aún, pese a que ya desde el año 97 no existe la jurisdicción ordinaria para solucionar las controversias, continúan pendientes de resolverse cuestionamientos o controversias ante la justicia ordinaria. Hemos mencionado el año 97. El año 1997, el Estado toma una decisión de política y quiebra todo el ordenamiento legal que sobre contratación pública mantenía hasta ese momento. Hasta el año 97, las compras estatales tenían por lo menos 3 normas básicas: un reglamento único de licitaciones y contratos de obras públicas, RULTU, que para aquel entonces tenía ya desde el año 80 vigencia, 17 años aproximadamente. Un reglamento general de actividades de consultoría, el REGAC, de menor duración pero con igual concepto, y un reglamento único de adquisiciones RUA, para regular las adquisiciones de bienes y servicios. Todos ellos, sin embargo, si bien establecían un procedimiento para la contratación, en el tema de solución de controversias, a excepción del RULTU y del REGAC, tenían un consejo multipersonal y multiinstitucional que resolvía las controversias, pero solo aquellas vinculadas a la parte precontractual, y la parte contractual finalmente tenía que recurrirse ante la autoridad judicial. La ley 26850 del año 1997 quiebra este ordenamiento, rompe con esta estructura, y el Estado señala que todas sus compras estatales deben de regirse con una sola normativa, y se emite la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento en el año siguiente de 1998. En materia de, y entrando ya a nuestro campo, de solución de controversias, esta ley introduce en el artículo 41 el concepto de el arbitraje. Obsérvense que en esta ley de 26850, el inciso B del artículo 41, introduce el arbitraje como solución, como fórmula, como única vía de solución de las controversias, pero en primer lugar restringida solo aquello que el Estado consideraba que era importante de solucionar en esta vía. ¿Cuál es esto? Todos aquellos procesos o contratos que devinieran de licitaciones públicas y concursos públicos. Arbitraje, sí, pero solo para aquello que se consideraba, comillas, adquisición grande por parte del Estado. Y el segundo aspecto que se puede advertir también en este inciso B del artículo 41 es que el arbitraje no iba a tener un desarrollo propio. Este arbitraje de contratación estatal no era un arbitraje independiente del arbitraje general. Al contrario, la propia ley 26850 remitía que para la ejecución del arbitraje la norma que se aplicaba era la ley general, que en aquel entonces estaba vigente, la 2657. Pese a ello, y aún creo yo sin darse cuenta el legislador, comienza a introducir algunos conceptos reiterativos de la Ley General de Arbitraje. Y por ejemplo introduce en el último párrafo, en la última frase, que el laudo será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes. Definición, sentencia,
afirmación que resultaba innecesaria si es que ya había remitido al arbitraje a la ley general que contenía ese mismo concepto. Sin embargo, casi a los 3 años, el propio legislador modifica su ley y se publica la ley 27330 en julio del año 2000. Esta ley tiene un gran matiz. Y el gran matiz es, en primer lugar, que universaliza el arbitraje. Ya no es el arbitraje solo para las grandes compras estatales, sino que es un arbitraje que va a ser aplicado para la totalidad de las compras del Estado, desde una menor cuantía hasta una licitación o concurso público. Y lo segundo es que abre la puerta a que también se utilice como medio alternativo de la solución de controversias a la conciliación, según sea el acuerdo de las partes. Así estábamos en nuestra legislación y en nuestra reglamentación, hasta que se dicta el decreto legislativo 1017 por facultades delegadas en la aplicación de la ley que el Congreso brindó al Poder Ejecutivo a efectos de que reglara todas las normas referentes a tratados de libre comercio. Y en su artículo 40, esta ley que nos rige actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado, reafirma que toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato debe ser resuelta mediante conciliación o arbitraje, pero introduce que en caso de que en las bases o en el contrato no existiese dicha cláusula, se entenderá incorporada de pleno derecho una cláusula modelo establecida en el reglamento. Esto es que desde la perspectiva del legislador se reafirma en la posición de que no hay vía distinta para solucionar las controversias contractuales que los medios alternativos de conciliación o arbitraje, excluyendo de manera definitiva la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria. En el artículo 52 de esta misma norma, que todavía sigue vigente, establece el alcance del marco, el alcance del convenio arbitral. ¿Cuál va a ser el contenido de este convenio arbitral? Y en este contenido del convenio arbitral, que como ustedes saben, en el convenio arbitral las partes delimitan qué controversias pueden ser sujetas a arbitraje. La norma señala que en la vía arbitral se deberán resolver todas las controversias que surjan entre las partes respecto a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. Esto es que en puridad la intención original era que ningún aspecto de la ejecución contractual pudiese ser excluido de la materia arbitrable y por ende necesariamente comprendido dentro de los alcances del convenio arbitral, que por mandato legal constituye una cláusula obligatoria del contrato. En la norma también se señala que el inicio de este arbitraje debe producirse necesariamente en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. Y entonces había que definir cuándo culminaban los contratos.
En la legislación precedente, en 16850, por ejemplo, se establecía que los contratos culminaban en el momento de las conformidades, ya sea conformidad del mismo servicio o en el momento que quedaba aprobada la liquidación del contrato de obra. En esta ley, en el decreto legislativo 17, para efectos de poder entender y comprender adecuadamente el alcance del artículo 52 de la norma, referida a la oportunidad del inicio del arbitraje, la adquisición de bienes y servicios, el contrato de adquisición de bienes y servicios concluye con la conformidad y pago de la última prestación, y en el caso de los contratos de ejecución de obras, concluye ya no con la aprobación de la liquidación, sino que concluye en el momento en que se produce el pago de la misma. Señala la norma que este plazo es de caducidad. Esto es que posterior al pago de la liquidación o al pago de la última prestación en bienes y servicios, no habrá posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo referido a la relación contractual que ha concluido. Y establece exclusivamente una excepción. Y la excepción, como es propia, es aquella derivada de los vicios ocultos, para lo cual establece también en el propio decreto legislativo 17 que en el caso de bienes y servicios este plazo es de 1 año y que el caso de obras será de 7 años, en ambos casos contados a partir de la recepción o conformidad de los bienes y servicios. Casi cayendo de madura las conclusiones que se ven a continuación. Si el artículo 52 de la norma ha establecido el ámbito que puede ser visto en materia arbitral, las materias arbitrales, y nos ha hecho una descripción de ejecución, nulidad, invalidez, etcétera, etcétera, etcétera. El convenio arbitral es este acuerdo en el cual las partes deciden someter todas o determinadas controversias a la vía arbitral. Tendrá que ser, en el caso de los contratos estatales, en los contratos regidos por el decreto legislativo 1017, un convenio en el que por lo menos se comprendan estas nociones, estos conceptos, estos alcances que han sido precisados en el artículo 52 de la ley que estamos comentando. La norma nos señala que el convenio arbitral debe ser por escrito, y seguro, con toda certeza, ustedes habrán tenido ya una amplia exposición sobre el tema de los alcances de la expresión escrito en la ley de arbitraje del decreto legislativo 1071. Hemos señalado también, como consecuencia del artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, que en el caso de los contratos regidos por el decreto legislativo 1017, el convenio arbitral es una cláusula contractual, que sin embargo, como bien ustedes también conocen, no comparte necesariamente la misma suerte del contrato que lo contiene, por el famoso principio de esa separabilidad del convenio arbitral y independencia del mismo. Esta separabilidad del convenio arbitral, que tiene las mismas consecuencias en la contratación estatal que en el régimen general, permite a los árbitros poder decidir sobre su propia competencia, aun cuando lo que se esté discutiendo en la vía electoral sea precisamente la nulidad del contrato donde está contenido el convenio arbitral. Esto no lo voy a tocar, sino solamente lo refiero para poder reafirmar que no está excluido dentro de los alcances del arbitraje de la contratación estatal
el principio de competence y el principio de separabilidad e independencia del convenio arbitral respecto del contrato que lo contiene. Hemos señalado y lo reafirmamos que el convenio arbitral, en el caso de los contratos que se celebran con el Estado, deben comprender entonces, por lo menos como materia arbitrable, todos los conceptos que están establecidos en el artículo 40 y 52 de la ley. Y dentro de estos conceptos, también por mandato de la ley, se debe explicitar, aun cuando pudiera ser innecesario, que estamos frente a un arbitraje de derecho. Esta expresión, esta tipificación de un arbitraje de derecho en contratación estatal, conlleva a que en el momento que los árbitros tengan que decidir respecto del punto controvertido o de la materia en controversia, con sujeción a la norma aplicable, sin posibilidad discrecional, sin posibilidad de menguar los alcances de la normativa, sin posibilidad de temperar las consecuencias de la aplicación de la norma. Siendo un arbitraje de derecho, los árbitros lo que hacen es ajustar la situación planteada a la norma aplicable. Y esto lo veremos ahora con mayor profundidad cuando en la última lámina veamos cómo la ley que acaba de ser publicada le concede a esta aplicación del arbitraje de derecho unas consecuencias específicas que son, por lo demás, bastante particulares. Uno de los temas de mayor importancia también en el convenio arbitral, que ya sea como parte de la organización estatal o como proveedor, debo cautelar en el momento que firmo mi contrato, es si mi arbitraje va a ser ad hoc o institucional. Y acá hay un tema que es medular dentro de la problemática que se ha generado en el arbitraje en la contratación estatal. En primer lugar, que la ausencia de esta determinación, en primer lugar, la ausencia del convenio en sí mismo, conlleva que se considere la incorporación de pleno derecho de la cláusula modelo reglamentaria. Pero también conlleva que si no se señala qué tipo de arbitraje va a ser, se entienda que estamos ante un arbitraje ad hoc. La norma reglamentaria permite que las partes puedan establecer estipulaciones adicionales o modificaciones al convenio arbitral sin contravenir la normativa de contratación del Estado, la ley de arbitraje y las disposiciones complementarias. Y en esta la gran pregunta es, ¿qué disposiciones pueden las partes pactar? La práctica ya nos está señalando muchísimas. La primera, determinar la sede. Las partes pueden libremente determinar la sede del arbitraje. Las partes pueden libremente también incluir en su convenio arbitral el monto de los honorarios arbitrales. Y entonces, por ejemplo, no es práctica poco frecuente que en convenios arbitrales donde se determina que sea un arbitraje ad hoc, se establezca que no sean los árbitros los que fijen libremente sus montos de honorarios arbitrales y de la Secretaría Arbitral, sino que estos montos estén necesariamente sujetos a una tabla de aranceles de una determinada institución arbitral. Por ejemplo. La pregunta, que sin embargo aún no tiene una respuesta
legislativa es cuál es el mecanismo que las partes deben de seguir para precisamente lograr este convenio. Como ustedes bien conocen, durante el proceso de selección, y todas las compras estatales en principio se hacen a través de un proceso de selección para asegurar niveles de competencia y transparencia, es la entidad del estatal la que propone a su contraparte un modelo contractual, dentro del cual está el convenio arbitral. Pero si la entidad, por ejemplo, coloca en su proforma de contrato, que está incluida en las bases, que va a seguir o propone un arbitraje institucional a través del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo. Puede ser que el proveedor, que en este momento solamente tiene la calidad de interesado, partícipe o postor, no esté de acuerdo con esa propuesta. Y al no estar de acuerdo, la normativa no ha previsto una solución, razón por la cual se ha plegado a la etapa de observación de las bases. Y ha señalado OCE, en pronunciamientos que siguen siendo discutibles, que los postores pueden observar, por ejemplo, que sea un arbitraje institucional a través del Colegio de Abogados de Lima. Y cuando se observa, lo que ha hecho OCE a través de sus pronunciamientos es señalar de que puede mantenerse que el arbitraje será institucional, pero que la designación de la institución no puede ser impuesta por una de las partes a su contraparte. O sea, no puede ser impuesta por la entidad que es la que ha presentado la proforma del contrato al postor que se va a convertir en su contratista. Y en consecuencia se excluye del convenio arbitral la denominación en este caso del ejemplo, del Colegio de Abogados de Lima. Pero entonces ahí queda un gran vacío. ¿Cómo es que las partes, si no hay un procedimiento reglado, van a llegar a convenir cuál es la institución arbitral que satisfaga a ambas? ¿O es que las partes en este caso, o la entidad tiene la facultad de poder excluir y cambiar de un arbitraje institucional a un arbitraje ad hoc? Este tema no está arreglado y es uno de los temas en los cuales, como veremos a continuación, la norma que acaba de ser publicada el 1 de junio introduce una solución que en mi concepto no favorece, sino que incluso desfavorece a este entendimiento de pares. Señala la norma, que va a ingresar en vigencia una vez que se publique el reglamento, esta ley 28973, que en caso que en el convenio arbitral, por forma del contrato, se establezca que el arbitraje es institucional, pero no se haga referencia a una institución arbitral determinada, pregunta para OCE, ¿cómo convengo a la institución determinada si no tengo un procedimiento reglado? Pregunta. ¿Qué es la solución que la ley propone? Si tu proforma de contrato y después tu contrato que suscribes, como hay procedimiento arreglado para entender cuál es la institución arbitral, dice que será un arbitraje institucional y no señala qué institución es la que va a tener a cargo la administración del proceso, se entenderá que el arbitraje se rige por las normas del Sistema Nacional de Arbitraje de OCE. Y entonces creemos, y así lo entendemos, que la solución no es la propicia, porque en este caso, si bien las partes tienen voluntad de que haya una institución arbitral que administre el arbitraje, no necesariamente la ley
debe sustituir a las partes. La puede sustituir solo ante la existencia de una discrepancia. Pero si no me das el procedimiento reglado para poder saber cómo llego a designar la institución arbitral que se va a hacer cargo del arbitraje institucional, ¿por qué, OCE, tú asumes como si tuvieras necesariamente un mercado cautivo ante este supuesto? Un reciente congreso, el Congreso Intercontinental, sin conocer más que el proyecto de esta ley ya publicada, nosotros hemos planteado de que debe haber un procedimiento reglado a través de una directiva de OCE que permita establecer, por acuerdo de partes, entre la buena pro y la firma del contrato, precisamente cuál es la institución que va a administrar el arbitraje. Y que solo en defecto de esta discrepancia, mantenerse la discrepancia, si no se hace un acuerdo, podría entenderse como válida la solución que ha introducido la ley 28973. Tema que probablemente sea tratado, esperamos, en el reglamento que se encuentra en elaboración. Veamos el otro supuesto. Hemos hablado del supuesto que el convenio existe, un convenio que dice que el arbitraje será institucional, pero que no se señala institución. Ya hay una solución legal. Buena, mala, regular, es otro tema. Ya hay una solución legal. El otro supuesto es más raro, cada vez creo yo con mayor posibilidad de que no exista, es la ausencia del convenio arbitral en el contrato. En este caso, la normativa lo que hace, como ya hemos referido, es que se entiende incluido de pleno derecho una cláusula arbitral modelo que está en el reglamento. El texto lo tienen ustedes en pantalla. En esta cláusula, lo más relevante, además de establecer todos los conceptos que están referidos en el artículo 52 como materia arbitrable, es la expresión inicial. Todos. Observen que la expresión inicial todos tiene una connotación que va más allá incluso de lo que probablemente haya pensado el legislador, o el legislador lo ha colocado con una posibilidad real de querer transmitir a las entidades y a los proveedores una certeza de que no hay controversia cuyo origen sea contractual que no deba ser resuelta en arbitraje. Y en estos temas, por ejemplo, tenemos el gran concepto que siempre es objeto de discusión y aún no tiene una definición total, referido al enriquecimiento indebido. Como ustedes saben, y lo vamos a ver luego, hay circunstancias que no son arbitrables porque la ley ha excluido de la materia arbitrable el tema de los adicionales y las prestaciones adicionales en los casos de supervisión. Esto es una materia no arbitrable, pero el enriquecimiento por mayores trabajos será arbitrable. Cuando el legislador ha establecido la palabra todos, ha incluido también el enriquecimiento indebido. Y entonces ahí tenemos necesariamente que entrar al campo de la discusión entre si el enriquecimiento indebido tiene un origen contractual o no lo posee, tema en el cual la doctrina está no solo a nivel local, sino a nivel internacional dividida. Ya hemos señalado, a raíz del comentario del artículo 52, que las controversias pueden ser sometidas a arbitraje en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. Ya habíamos referido en qué oportunidad concluye cada uno de los tipos de contrato que celebra la administración estatal. Habíamos señalado también que este plazo es de caducidad.
el artículo 215 del reglamento de nuestra ley vigente todavía señala, tal como lo están viendo en la pantalla, que cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos que se señalan, o en su defecto en el artículo 52 de la ley. Esto es que el artículo 215 del reglamento, cuando establece y hace referencia a los numerales que ahí están señalados y que están aquí desarrollados, establece que el arbitraje debe iniciarse dentro de los 15 días hábiles siguientes de producida la controversia respecto a la nulidad, resolución, ampliación, diferencia de las observaciones arbitradas, ampliación de plazo, observaciones a las obras, liquidación de obras, 10 días en el caso de resolución de contrato, y para los otros casos por efectos o vicios ocultos en el plazo previsto en el contrato. Y entonces, nosotros somos abogados, todos los que estamos aquí, y la gran pregunta es, si el artículo 52 nos señala que el inicio debe solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato, y que ese plazo es de caducidad, ¿cómo es que el artículo 215 establece una situación distinta? ¿Cómo es que el artículo 215 señala que los plazos de caducidad no es cualquier momento anterior a la culminación del contrato, sino que son, en primer lugar, los previstos en los plazos reglamentarios de 15 y 10 días, y que en defecto de estos plazos rige el artículo 52 de la ley? Este tema de la caducidad del arbitraje y la caducidad reglamentaria ha generado no pocas discusiones y no pocas decisiones de los tribunales arbitrales. En un primer momento, en sentidos contrapuestos, algunos tribunales arbitrales admitían que la caducidad era la reglamentaria y otros tribunales arbitrales decidían que el arbitraje podía ser iniciado hasta antes de la culminación del contrato y que los plazos reglamentarios no eran de aplicación porque contravenían lo dispuesto en el artículo 52. Y las preguntas que se hicieron y que nos hicimos, ustedes evidentemente van a compartir, es: ¿un reglamento puede primar sobre la ley? ¿Se pueden establecer plazos de caducidad por reglamento? La especialidad de la norma que está establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1017, en el que se establece que las disposiciones contenidas en dicho decreto legislativo y su reglamento priman sobre la totalidad del ordenamiento jurídico, en buenas partes así lo dice, puede entenderse que por tal razón ya no sea de aplicación el artículo 2004 del Código Civil, que establece que los plazos de caducidad solo se aplican por ley o solo se establecen por ley. Y finalmente, la aplicación del artículo 138 de la Constitución y el control difuso de la legalidad. Cuando en el artículo 138 de la Constitución nos habla de que uno debe, en el momento de aplicar o administrar justicia, debe preferirse la norma de mayor jerarquía, haciendo referencia indirecta a la famosa pirámide de Kelsen. ¿Qué sucede aquí? Hoy los tribunales arbitrales, yo diría que casi en su totalidad, han establecido el criterio de que la caducidad reglamentaria no opera. Ese es el criterio vigente. Y en consecuencia los arbitrajes pueden ser iniciados en cualquier momento anterior a la terminación del contrato. Pero, como este era un tema verdaderamente importante, la ley 28973
ha tomado una decisión legislativa. Sí. Por favor, corregirlo en ese caso. Gracias. 29873, problema de digitación. Y entonces, ¿qué nos dice el legislador ahora a partir del 1 de junio? Que ha establecido el criterio no vigente, porque vuelvo a reiterar, la vigencia de la ley 29873 es a partir de que se apruebe el reglamento y que salga publicado, obviamente. Y este reglamento se debe estar elaborando en un plazo de 45 días hábiles. Y este criterio de la ley 29873 solo será aplicable no para los contratos que se encuentran en ejecución, sino exclusivamente para aquellos contratos que se deriven de procesos de selección que se convoquen a partir de la vigencia del decreto legislativo 1017, pero con las modificaciones introducidas por la ley 29873. ¿Qué es lo que ha dicho el legislador? Lo que ha dicho el legislador es que sí hay plazos de caducidad de 15 días. ¿Y cuáles son estos plazos de caducidad de 15 días? Para toda controversia que se derive de nulidad del contrato. Como ustedes saben, las entidades tienen la posibilidad de expedir o dictaminar o resolver una nulidad de contrato por determinadas causales regladas en la propia normativa. Entre ellas, la más importante, por cierto, es cuando se vulnera el principio de presunción de veracidad. Pues bien, cuando se disputa la nulidad del contrato y a uno le notifiquen que su contrato ha quedado nulo, solo dispongo de 15 días hábiles para iniciar el arbitraje. También es aplicable el plazo de caducidad de 15 días cuando se trata de resolución de contrato, ya no 10, sino 15. Resolución de contrato, 15 días. Sea que lo haya resuelto el proveedor a la entidad, sea que la entidad resuelva el contrato. El inicio del arbitraje debe ser en este plazo de caducidad de 15 días. Temas relativos a controversias sobre decisiones sobre ampliaciones del plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, diferencias de valorizaciones o metrados, liquidación de contrato y pago. Esto es. Todas las observaciones que se habían establecido en el campo doctrinario, en el campo de la práctica arbitral, el legislador las resuelve ahora sí a nivel de ley. Dice sí, existe un plazo de caducidad, 15 días hábiles, cuando se trate de estas controversias. Nulidad, resolución, ampliación, diferencia de metrados, recepción y conformidad, liquidación y pago. Ahora bien, esta modificación también trae una segunda novedad, y es que no basta el inicio del arbitraje en la forma que lo vamos a ver a continuación para que éste realmente esté sólido, firme, no cuestionable, sino que ha establecido una formalidad. Dice, la parte que solicita el arbitraje no solo debe de cumplir con la formalidad que está establecida del reglamentario, sino que esa solicitud de arbitraje debe ser comunicada a mi OCE, salvo, dice, cuando sea yo, OCE, quien designe a los árbitros, o cuando sea yo, OCE, quien administre el arbitraje. Obviamente, entonces, cabe preguntarse, ¿y el inicio del arbitraje cuándo se produce? Tal como dice también la ley de arbitraje, el arbitraje se inicia, en primer lugar, de acuerdo a lo que se haya establecido en el pacto.
En la mayor parte de los contratos estatales no existe un pacto específico distinto de lo que establece la norma general, razón por la cual, en el caso del arbitraje institucional, el arbitraje se inicia con la comunicación que remite la parte interesada a la Secretaría General de dicho centro arbitral, señalándole su determinación que, en función del convenio arbitral que tiene suscrito, va a iniciarse el procedimiento arbitral. Y en los arbitrajes ad hoc, en el momento que la parte interesada, invocando también el convenio arbitral, remite la solicitud de arbitraje a su contraparte. El reglamento de la Ley de Contrataciones ha precisado una serie de detalles para los arbitrajes ad hoc. Y así, por ejemplo, ha precisado en el artículo 218 el contenido de esta solicitud de inicio de arbitraje. Indicación del convenio arbitral, como es obvio. Sin el convenio arbitral, la otra parte puede sentirse excluida de tener que someterse al arbitraje. La designación del árbitro y el resumen de las controversias que van a ser sometidas a esta decisión. Finalmente, un estimado de cuantía. En el caso de los arbitrajes institucionales, como ya lo hemos señalado, estos se inician con la remisión de la solicitud de arbitraje a la Secretaría General del CEP. Esta es una norma uniforme. He colocado algunos ejemplos de diferentes reglamentos arbitrales, el de la Cámara de Comercio, el de la Pontificia Universidad Católica, la del Colegio de Ingenieros, la del Colegio de Abogados, donde se puede apreciar que en todos los casos el arbitraje tiene el mismo inicio. En el momento que el centro recibe la solicitud de arbitraje, se ha iniciado. No es necesario que la contraparte tenga ya conocimiento de la solicitud presentada. Basta que la Secretaría del Centro la haya recibido. Sin embargo, dentro de esta modificación de la ley que he comentado respecto de la obligación de notificar a OCE respecto del inicio del arbitraje, me pregunto ¿qué sucederá, y si no será esto un motivo de nueva controversia, cuando, por ejemplo, yo solicito el inicio del arbitraje el 15º día y remito mi comunicación a la Secretaría General del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados, que es la institución arbitral que tengo pactada en el convenio, pero le notifico a OCE el día 16? ¿Tendrá alguna consecuencia? El artículo que hemos comentado anteriormente, que es la modificación establecida en la ley 29873, señala, dice, que la parte que solicita la concesión de decisión o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del OCE en el plazo establecido en el reglamento. ¿Será el mismo plazo de caducidad o será otro plazo distinto? Ojalá que este extremo de la modificación no se quede en el tintero y sea explícitamente señalado en la norma reglamentaria. Iniciado el arbitraje, la contraparte tiene que responder. La respuesta a la solicitud de arbitraje es prácticamente un imperativo. Puede no hacerlo, pero lo recomendable es que así lo haga. ¿Y con qué contenido? Pues uno similar al de la solicitud de arbitraje. Designará su árbitro, hará un resumen o un esquema de la posición en torno a la pretensión del solicitante y puede incluso ampliar o replicar la materia controvertida de la solicitud, poniendo en alerta
de modo indirecto a la contraparte en el sentido de que es probable que establezca una reconvención o que inicie una reconvención. El inicio del arbitraje tiene una consecuencia fundamental en lo que se refiere al procedimiento sancionador. Como ustedes conocen, cuando se comete una infracción administrativa, el Tribunal de Contrataciones inicia un procedimiento sancionador, el mismo que tiene un plazo de caducidad de 3 años. Y entonces, cuando es este inicio del procedimiento sancionador es consecuencia, por ejemplo, de una resolución contractual por causa atribuible al proveedor, el proveedor inicia el arbitraje, envía su solicitud y la entidad probablemente le responda y está entablado el arbitraje, pero no está operativo el arbitraje. Y como ya está entablado, el proveedor lo que hace es notificarlo al tribunal y dice: tribunal, por si acaso no me puede sancionar, porque yo tengo ya iniciado un procedimiento arbitral. Y entonces había una suerte de limbo. No se podía sancionar porque había iniciado un arbitraje, pero el inicio del arbitraje se había cumplido, pero este arbitraje no estaba operativo. No había posibilidad de decisión. ¿Con qué objeto? Y que concluyeran los 3 años y después le dijera: uno, al tribunal se ha vencido tu plazo para pronunciarte y en consecuencia ha caducado tu posibilidad de sanción. Es por eso que la norma del artículo 244 soluciona también de modo acertado este problema y señala que no basta el inicio del arbitraje para que el procedimiento sancionador se suspenda, sino que el procedimiento sancionador solo se suspende en la medida que el tribunal quede instalado. Es decir, cuando hay la posibilidad certera de que va a haber un pronunciamiento de dicho tribunal arbitral. El doctor Jorge Santisteban, a quien siempre es pertinente recordar, acuñó la frase de la inevitabilidad del arbitraje. Él estableció que iniciado el arbitraje, el mismo es inhabitable. Y es inevitable porque ninguna actitud de oposición o renuencia puede impedir su realización. Si efectivamente hay una parte que está interesada en llevar a cabo el arbitraje y tener una decisión arbitral, la renuencia, la oposición, el silencio de la contraparte no va a impedir su realización, porque existen mecanismos que permiten suplir el silencio de la contraparte. En el caso de materia de contratación estatal, cuando la entidad, por ejemplo, no responde a la solicitud arbitral, es OCE el que designa al árbitro. E incluso cuando los árbitros no se ponen de acuerdo respecto a quién es el presidente del tribunal arbitral, corresponde a OCE la designación del presidente del tribunal arbitral. Esto es que en todos los casos siempre hay la posibilidad de realizar el arbitraje en la medida que la contraparte o la parte, según sea el caso, esté en disposición de llevarlo a cabo y tener una decisión a través de un laudo. Conviene también en este momento señalar, si bien pareciera innecesario, una noción de controversia, porque si recordamos la cláusula modelo dice todos los conflictos, ¿no? Conflicto y controversia son sinónimos, pero ¿qué es una controversia? La controversia en materia estatal requiere necesariamente que haya de modo previo una expresión, llamémosle de voluntad o de decisión, de las partes, que no quepa duda de que existe discrepancia. Por tanto, contrariamente a lo que en la mayor parte de veces se estila, los árbitros
no estamos facultados para poder pronunciarnos cuando una de las partes respecto de una determinada pretensión no ha emitido posición. No se puede ir a arbitraje solicitando una ampliación de plazo sin que esta ampliación de plazo previamente no haya sido negada por la entidad. Tiene que tener una manifestación de la entidad previamente. Si no tengo esa manifestación de la entidad, la pretensión en realidad está fuera del ámbito de competencia de los árbitros, salvo, claro está, que al momento de responder la demanda, la parte demandada, en vez de invocar que no tiene posición y que se está todavía en una etapa previa al arbitraje, o que no haya manifestado esa circunstancia en respuesta a la solicitud arbitral, conteste la demanda y exige posición. En ese sentido, y para efectos de nuestra relación con los contratos que se celebran los proveedores con el Estado, podemos entender, aun cuando no es exactamente un acto administrativo, que debemos entender que las decisiones de las entidades para que formen controversia o formen decisión, que se tomen resolución sobre un determinado punto que les ha sido pretendido, deben estar destinadas a producir efectos jurídicos en los intereses, obligaciones o derechos del contratista dentro de una situación concreta. Los medios alternativos hemos señalado que son la conciliación y el arbitraje. La conciliación se rige por su propia ley. No me voy a dedicar a ello, por cuanto estimo de que la conciliación no es un elemento fácil de aplicar, es un elemento que tiene demasiado cortapisas y que en materia de contratación estatal es un medio alternativo de solución que no tiene las facilidades necesarias para su desarrollo. Los procuradores carecen de facultades, tienen facultades medidas hasta una determinada cuantía. Cuando se necesita exceder esa cuantía requieren de una autorización. Siempre hay una fiscalización del órgano de control y una suspicacia respecto a los alcances que se convienen con la contraparte. Esto hace que la conciliación tenga un desarrollo muy limitado. Hemos señalado de la importancia de la instalación del tribunal arbitral para el tema del procedimiento sancionador. Pues en el caso de contratación estatal, todos los arbitrajes ad hoc necesariamente y por mandato legal tienen que ser instalados en OSI, y en el caso de los arbitrajes institucionales, de acuerdo a lo que establezcan sus propias normas. Una de las cosas que son también distintas de la norma general en materia de arbitraje en contratación estatal es el referido a la acumulación de pretensiones. Cuando se trata de un arbitraje reglado o administrado por una institución, evidentemente las partes se sujetan a las disposiciones que contenga el reglamento de dicha institución. Y en el caso de acumulación, generalmente todos los reglamentos trasladan lo que dice el decreto legislativo 1071 a la norma reglamentaria. Sin embargo, en el caso de los arbitrajes ad hoc que están reglados con el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, se señala que esta posibilidad de acumular pretensiones solo rige en la medida que no haya concluido la etapa probatoria. Si ha concluido la etapa probatoria, la norma impide que se produzca una acumulación de pretensiones. Pero también señala hasta el día de hoy que la decisión de acumular es de los árbitros, salvo que en el convenio arbitral se haya establecido que se requiere aceptación de ambas partes. La ley 29873 ha hecho una precisión importante respecto al tema de acumulación. Lo primero
que la acumulación ya no interesa en qué momento, o sea, sigue manteniéndose la idea de que sea antes del cierre de la etapa probatoria, pero le ha agregado un elemento adicional. Y el elemento adicional es que esta acumulación debe ser solicitada dentro del plazo de caducidad del artículo 52, numeral 2. Esto es dentro de los 15 días hábiles posteriores de producida la controversia. Entonces, no hay acumulación de pretensiones a destiempo. La acumulación tiene que ser necesariamente dentro de este plazo establecido de caducidad. Introduce una oración que tiene consecuencias importantísimas. Lo primero es que en el convenio arbitral se puede establecer limitaciones a la acumulación. ¿Y qué limitación? Que solo procederá a la acumulación cuando ambas partes estén de acuerdo. Que se cumpla con las formalidades establecidas en el propio convenio y que cuando no me de acuerdo ya no hay decisión de los árbitros, sino que cuando no me de acuerdo no procede la acumulación. Esto es que ha trasladado ahora sí, cuando el convenio arbitral tiene disposiciones específicas sobre acumulación, que la decisión final está en manos de las partes, lo cual es favorable. Como ustedes bien conocen también, porque lo han tratado en otras sesiones, la decisión del tribunal arbitral se expresa en un laudo. Como dice la ley desde la 26.850, es inapelable, en instancia, obligatorio para ambas partes. El laudo debe ser motivado, esto es una de las consideraciones necesarias para que sea válido, y salvo que se haya pactado que pueda ser sin motivación, y debe pronunciarse también sobre las costas y costos. En el caso de contratación estatal, sin embargo, y esto es lo que quiero yo incidir, existen determinados criterios para laudar que debemos de tener en cuenta, ya seamos incluso no árbitros, sino partes del arbitraje. El primero es que debemos de analizar si efectivamente se ha cumplido la formalidad legal. Si, por ejemplo, yo reclamo una ampliación de plazo, seguiré con el mismo ejemplo, como árbitro tengo primero que constatar si se ha cumplido con la formalidad legal del contratista de obra, efectivamente cumplió con escribir en el cuaderno de obra al inicio de la causal y durante la vigencia de la misma la existencia de esta causal. ¿Cumplió el contratista a través de su representante con presentar su solicitud? ¿Se cumplió con el plazo establecido para que la entidad emitiera, a través de su supervisor, emitiera un informe respecto de la ampliación? ¿Se emitió la resolución en el plazo de vida o no se emitió? Es decir, lo primero que se tiene que ver como árbitros es si el procedimiento que se ha seguido para la pretensión es el procedimiento que está arreglado. ¿Se ha cumplido con el procedimiento arreglado o no se ha cumplido? No basta tener la razón. En este caso es necesario haber cumplido con la formalidad que el derecho impone. El segundo criterio para laudar es evaluar con espíritu crítico el sustento de las pretensiones de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes. Los árbitros no pueden sustituir a las partes en su función de acreditar su pretensión. Los árbitros, si bien tenemos la posibilidad de ordenar pruebas de oficio, estas pruebas de oficio son para una mejor comprensión de las pretensiones, pero no para sustituir el elemento de probanza que corresponde necesariamente a la parte que intenta lograr un reconocimiento de derecho. Y finalmente, debe de decidirse
en función de la norma aplicable, atendiendo a los sustentos que han prohibido ambas partes. Se dice que deben ser decididos en función de los sustentos de ambas partes, porque como ustedes bien también recuerdan, las pruebas son aportadas por las partes, pero una vez que ingresa al expediente arbitral, las pruebas son del arbitraje y en consecuencia los árbitros pueden hacer uso de ellas indistintamente, sea cual sea la parte que lo haya presentado. Una de las modificaciones importantes que también está en esta ley 29873 es el referido a la notificación del laudo. No basta ahora, a partir de la vigencia de esta ley, que el laudo sea notificado de manera personal, como era lo corriente, sino que el laudo debe ser notificado para que sea válido a través del SEACE. Esto es que los árbitros van a tener que colgar su laudo en el SEACE y solo a partir del acto que se produzca en último término es que se considera notificado el laudo a las partes y a partir de ese momento tendrá los efectos que corresponden. Entonces se ha agregado una formalidad dentro del criterio de transparencia que OCE en este momento está decidido a impulsar. Nuestra norma actual, cuando hemos referido ya que estamos ante un arbitraje de derecho, ha señalado un orden de preferencia para la toma de decisiones: ley de contratación del Estado y su reglamento, normas de derecho público y normas de derecho privado. Este orden de preferencia, sin embargo, en la práctica no siempre ha sido respetado por determinadas circunstancias, muchas veces también por la propia formación de los árbitros, que podemos resultar en un momento dado más proclives a ir hacia la norma del Código Civil, por ejemplo, y a veces que es sobre una norma reglamentaria o sobre un determinado concepto que entendemos está mejor desarrollado en otra rama del derecho que explícitamente en la ley de contrataciones o en una norma de derecho público. Esta circunstancia ha generado que para algunas percepciones de determinados observadores y analistas conlleven a que el Estado sea perjudicado en las decisiones de los arbitrajes. Y como parte de la solución, que probablemente no sea la óptima, pero es parte, ha introducido también una modificación en la ley 29873, donde el tema de la preferencia cambia de matiz. En primer lugar, señala que para las decisiones en materia de contratación estatal debe de preferirse la Constitución Política del Perú, tema en el cual era innecesario colocarlo, pero se ha colocado. La ley, el decreto legislativo 1017, con las modificaciones de la 29873 y su reglamento, nuevamente, hubo una norma reglamentaria por mandato de una ley, podrá primar sobre otra norma legal de mayor jerarquía, tema complejo. O lo que ha intentado el legislador es concederle al reglamento de la ley la categoría de reglamento ley. No sabemos, es un tema complejo. Entonces dice Constitución, el orden de preferencias, Constitución, ley de contratación del Estado y su reglamento, normas de derecho público y finalmente las de derecho privado. Y establece ahora sí con precisión, dice, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho.
no se podrá tomar en consecuencia decisión arbitral donde no esté explícitamente cumplido el principio de preferencia y esta prelación en el orden de aplicación de la normativa. Y para que no quepa duda, a pesar de la obligatoriedad que ya está señalando el propio artículo, le han concedido pues una fuerza inusitada. ¿Y cuál es esta fuerza inusitada? Dice, esta disposición es de orden público. En consecuencia, no cabe pacto en contrario y no cabe tampoco posibilidad de excluirse del cumplimiento de esta prelación o de esta preferencia. Pero para cerrar con candado en un extremo que puede conllevar serios perjuicios al arbitraje en su conjunto, establece esta ley 29873 que el incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación del laudo. Y entonces la gran pregunta que ha comenzado a suscitar es la siguiente: ¿es posible que en la vía de anulación del laudo se pueda establecer si se ha respetado o no el orden de preferencia sin ingresar al fondo de la materia decidida? Sin ingresar al fondo de la materia decidida, no, para poder saber si efectivamente se ha aplicado bien la norma de derecho privado y no la norma de la ley de contrataciones, necesariamente tengo que conocer la materia controvertida, tengo que introducirme en la materia controvertida y en consecuencia el concepto general que guía la anulación del laudo, lo que se discute son el cumplimiento de determinadas causales de naturaleza formal. Con esta causal se abre una puertecita para que el Poder Judicial ingrese a tomar decisión respecto del fondo de la materia controvertida. Claro, en otro numeral posterior, la ley señala que los árbitros, en caso que se aparten de esto, deberán justificar en el laudo el motivo y la razón de apartamiento. Pero vuelve la misma pregunta y la gran inquietud que la dejo planteada como idea. No habremos abierto, no se habrá abierto con esta ley 29873 que los laudos ya no sean última instancia, sino más bien se ha abierto para que en todos los casos sea factible ir a recurrir al recurso de apelación del laudo invocando siempre esta normativa. Porque yo ahora, a raíz de esto, puedo discutir no solo que me hayan aplicado de repente una norma de la ley, sino que puedo invocar y decir, señor, me han aplicado una norma de la ley cuando lo que compete es aplicarme la norma del derecho privado, porque la norma, si bien establece un orden de preferencia de arriba hacia abajo, también yo puedo, si me siento perjudicado por la decisión, invocar la indebida aplicación de esta preferencia, o sea, de abajo hacia arriba. En general, yo creo que esto ha abierto una polémica y será discutido probablemente en próximos eventos académicos. Como podrán ver, hemos intentado en un corto tiempo hacer un breve vistazo, más que de vuelo de jet, a la normativa que nos rige en arbitraje en la contratación estatal. Regresando a la idea inicial, ¿por qué existe el arbitraje en el Estado? Existe el arbitraje en los contratos con el Estado porque el Estado requiere solución pronta a sus controversias. Existe el arbitraje porque el Estado ha asumido como política que el arbitraje es una vía idónea para solucionar estas controversias.
Existe el arbitraje en los contratos con el Estado porque el Estado confía en los árbitros, a pesar de que seamos cuestionados actualmente muchísimas veces, y que se hable de niveles de cuestionamiento en algunos casos altamente peligrosos. Yo creo que más allá de que se pueda invocar los conceptos de celeridad, especialidad, economía, que son propios del arbitraje en sí mismo, el arbitraje existe en la contratación estatal porque el Estado quiere que exista. Y entonces quienes somos árbitros, o como ustedes que van a ser árbitros, que van a cumplir con todos los requerimientos para hacerlo, tenemos una obligación mucho mayor que cumplir con el cometido de hacer un laudo. Tenemos la obligación de cautelar que esta decisión, que ha significado que el arbitraje se posesione en el ámbito nacional de una manera increíble, hay arbitrajes en todas partes del Perú, es fuente de trabajo para innumerables, cientos, miles de abogados. No se caiga, porque en la medida que se vulneren los principios de transparencia, se vulneren los principios de moralidad, se vulnere el principio de idoneidad, el Estado, al igual que adoptó en el año 97 en su decisión de decir mis controversias con ustedes proveedores las resolveré en esta vía, también puede optar una decisión en contrario. Los árbitros tenemos una obligación que trasciende nuestro honorario, del caso particular. Nosotros tenemos que tratar de que el arbitraje se desarrolle con plenitud, que sea totalmente certero para las partes, que no quepa duda de que la decisión es una decisión que responde a las pruebas aportadas, que nuestra decisión es sólida y que cuando vaya al Poder Judicial en apelación no le tengamos miedo, porque nuestra decisión es una decisión firme. Y finalmente, la idea con la que comencé. No perdamos de vista que en la contratación estatal y en el arbitraje lo que se discuten finalmente son recursos nuestros, recursos de todos los peruanos, no son los recursos de una entidad, son nuestros recursos, que si erramos como árbitros en un fallo y damos una decisión que, por ejemplo, signifique un desembolso dinerario por parte de una entidad estatal indebidamente, nos estamos haciendo al final nosotros mismos daño, porque estamos postergando no solo mejores oportunidades de trabajo para nosotros mismos, sino que estamos fundamentalmente postergando la atención de las necesidades inmensas que tiene la población peruana en su campo. Yo con estas reflexiones les quedo muy agradecido por su atención en esta mañana de sábado, que para ustedes y para mí siempre no son muy fáciles. Muchas gracias.